Hola, hola, mis amores. Qué alegría reencontrarnos un día más en vuestro canal favorito para adentrarnos en el fascinante, y a veces escandaloso, mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya anticipábamos, vamos a desmenuzar un tema que está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Preparen palomitas, porque esto se pone bueno. Como bien sabéis por el título, el foco de atención hoy son dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de la farándula turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no nos emocionemos demasiado rápido, no es una confirmación de reconciliación, aunque quién sabe lo que el destino nos depara, ¿verdad? Pero esta vez la trama es aún más jugosa, más explosiva, más de no me lo puedo creer. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, un recordatorio esencial: si os gusta este contenido, si os apasiona estar al tanto de cada movimiento de las estrellas turcas, si os deleitáis con los entresijos de las series que nos roban el sueño y con los romances que nos hacen suspirar o gritar, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis. Y activad la campanita para que no se os escape ni un solo vídeo, porque aquí, en este vuestro espacio, siempre os traigo lo último de lo último, los rumores más calientes, y mis reflexiones personales, a veces un poco atrevidas, lo reconozco, sobre todo este universo de glamour y controversia. Así que ya lo sabéis, a suscribirse y a formar parte de esta gran familia de chismosos profesionales. Bien, respiremos hondo y vayamos al grano. Can Yaman. Un hombre que no se anda con rodeos. Ya sea por su innegable talento actoral, por su físico que derrite hasta el Polo Norte, o por sus declaraciones que a veces rayan en lo políticamente incorrecto, siempre está en el centro de la tormenta mediática. En los últimos tiempos, después de su arrollador éxito en Italia con la serie Viola come il mare, parecía haber encontrado un remanso de paz, concentrado en su carrera y en proyectos personales más discretos. Pero amigas y amigos, ya sabéis lo que dicen, la calma siempre precede al huracán. Hace apenas unos días, en una entrevista que concedió a una prestigiosa revista italiana, Can Yaman, sin filtro alguno, lanzó una bomba que sacudió los cimientos de las redes sociales y los corazones de sus fans, y de sus detractores, claro está. Le preguntaron sobre sus planes futuros, sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir, y su respuesta: agárrense fuerte, porque esto es para caerse de la silla. Literalmente, y cito textualmente, dijo: me encantaría volver a trabajar con Demet, pero esta vez en un proyecto mucho más adulto. Algo que explore la sensualidad y la química que existe entre nosotros de una forma más explícita. ¡Pum! Estallido. Terremoto. ¿Lo habéis procesado bien? Algo que explore la sensualidad y la química de una forma más explícita. En otras palabras, y para que no quede duda alguna, Can Yaman le está proponiendo, en toda regla, a Demet Özdemir protagonizar una serie o película con escenas subidas de tono, donde la pasión y el deseo sean los ejes centrales de la trama. Madre del amor hermoso. Como era de esperarse, las redes sociales se transformaron en un auténtico campo de batalla. Los fans acérrimos de la pareja, los Candem, como se les conoce cariñosamente en el mundo del fandom, celebraron la noticia como si hubieran ganado la lotería. Imaginad la ilusión, la fantasía que representa para ellos ver a Can y Demet juntos nuevamente, pero esta vez en un registro mucho más sensual, provocador y atrevido. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. También hay un sector importante de la audiencia que no recibió la propuesta con la misma alegría. Algunos consideran que es inapropiada, que Can está siendo demasiado directo e irrespetuoso, y que está poniendo a Demet en una situación sumamente incómoda. Otros, más cínicos, creen que se trata de una simple estrategia de marketing, una maniobra para generar polémica y atraer la atención de los medios, sin importar las consecuencias. Y por supuesto, la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿cuál ha sido la reacción de la mismísima Demet Özdemir? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Al principio, Demet optó por el silencio absoluto. Ni una palabra, ni un gesto, ni una señal de vida. Los medios de comunicación la asediaron con preguntas, la persiguieron a cada paso, pero ella se mantuvo firme en su silencio, limitándose a esbozar una sonrisa enigmática y a desviar el tema con una elegancia digna de una reina. Esto, como podéis imaginar, no hizo más que echar leña al fuego. La expectación crecía por momentos, y todo el mundo quería saber qué pensaba Demet de esta proposición tan poco convencional. Pero, como suele suceder, el silencio no puede durar para siempre. Finalmente Demet decidió romper su mutismo.
Y su respuesta: agárrense a vuestros asientos, porque os va a sorprender. En una entrevista para un popular programa de televisión, le preguntaron directamente sobre la propuesta de Can Yaman. Y ella, con una sonrisa pícara en los labios, respondió: Can es un hombre muy espontáneo, a veces demasiado, y a veces dice cosas que nos dejan a todos boquiabiertos. Pero le conozco bien, sé cómo es su corazón, y sé que lo dice desde el cariño y el respeto. En cuanto a su propuesta, me parece interesante. Siempre estoy abierta a nuevos proyectos y a nuevos desafíos. Pero por supuesto tendría que leer el guión, analizar la historia, y ver si el proyecto encaja con mis valores y con mis objetivos profesionales. Boom, doble boom. ¿Lo habéis asimilado? Demet no ha dicho ni que sí ni que no. Ha dejado la puerta entreabierta, como quien no quiere la cosa. Ha reconocido que la propuesta le parece interesante, pero ha insistido en que necesita ver el guión y evaluar si el proyecto es adecuado para ella. ¡Qué diplomacia, qué clase! Como era previsible, esta respuesta ambigua generó aún más expectación. ¿Significa esto que Demet está considerando seriamente la propuesta de Can? ¿O simplemente está siendo amable y educada para evitar conflictos mayores? ¿Es una forma de no cerrar puertas, o una manera sutil de rechazar la oferta sin herir los sentimientos de Can? La verdad, mis amores, es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta situación ha vuelto a colocar a Can y a Demet en el centro del huracán mediático. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis de todo este revuelo? ¿Os gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto más sensual, más atrevido, más prohibido? ¿Creéis que Can se ha excedido con su propuesta, o pensáis que simplemente está siendo sincero y transparente? ¿Consideráis que Demet debería darle una oportunidad a esta loca idea, o creéis que debería mantenerse alejada del huracán Yaman? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me muero por leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre este culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. También me gustaría reflexionar un poco sobre la relación actual entre Can y Demet. Como bien sabéis, su romance fue fugaz, pero intenso, apasionado, un torbellino de emociones que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, la llama se apagó tan rápido como se encendió, y terminaron su relación hace ya varios años. Desde entonces han mantenido una relación cordial, pero distante, profesional, pero fría. Han coincidido en algunos eventos públicos, pero siempre han evitado hablar el uno del otro, como si existiera una especie de pacto de silencio entre ellos. No obstante, en los últimos meses han surgido rumores de un posible acercamiento entre ambos. Algunos medios de comunicación han publicado fotografías de Can y Demet juntos, en actitud cariñosa, aunque discreta, y se ha especulado con la posibilidad de una reconciliación secreta. La verdad, mis amores, es que nadie sabe con certeza qué hay de cierto en estos rumores. Pero lo que sí es innegable es que entre Can y Demet existe una química muy especial, una conexión magnética que se percibe incluso a través de la pantalla. Y esa química, como bien ha dicho Can, podría ser explosiva en un proyecto cinematográfico o televisivo. Pero por supuesto, también hay que tener en cuenta la situación personal de Demet. Como sabéis, Demet está felizmente casada con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Su matrimonio ha sido objeto de numerosos rumores de crisis en los últimos meses, pero hasta ahora la pareja ha negado categóricamente cualquier problema. No obstante, es innegable que la propuesta de Can Yaman podría generar tensiones en el matrimonio de Demet, especialmente si decide aceptarla. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares sensacionalistas, los comentarios maliciosos. Un auténtico infierno. Así que, como podéis ver, el tema es complejo, delicado y tiene muchas aristas. No sabemos qué va a pasar al final de esta historia. Pero lo que sí sabemos es que nos va a dar mucho, pero mucho de qué hablar en los próximos meses. En resumen, Can Yaman ha sorprendido al mundo entero al proponer a Demet Özdemir protagonizar un proyecto más sensual y atrevido, explorando la química que existe entre ellos de una forma más explícita. Demet, por su parte, ha respondido con cautela, afirmando que le parece interesante, pero que necesita leer el guión y evaluar si el proyecto encaja con sus valores y con sus objetivos profesionales. Esta situación ha generado una gran expectación y ha vuelto a colocar a Can y a Demet en el centro de la atención mediática. El futuro de esta historia es incierto, pero lo que sí es seguro es que nos va a mantener pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo de este culebrón turco de la vida real.
Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado entretenido e informativo. Como siempre ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por verme, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios ingeniosos. Sois los mejores fans del mundo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este drama? ¿Os gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creéis que Demet debería aceptar la arriesgada propuesta de Khan, o debería seguir su propio camino? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos amantes del chisme turco y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el salseo nos acompañe.